ustedes en esta reunión, por haber aceptado nuestra valiosa invitación. Estamos contentos porque el Señor ha permitido reunirnos, aunque sea de forma virtual, ¿cierto? Pero va a ser de gran ayuda y beneficio para nosotros, para ustedes y para sus hijos. Saludamos a cada apoderado que está conectado. Veo aquí a la señora Elizabeth, a la mamá de Adiel Canales, y a otros apoderados, a la mamá de Israel también. Gracias por prender su camarita. Invitamos a todos también para que podamos encender ahí la cámara para poder verles sus caritas. También saludamos a nuestras profesoras y nuestros profesores diferenciales. Vamos a pedirles que ellos saluden con su manito, ¿cierto? Para que ustedes también los ubiquen ahí, están saludando. Muchas gracias también por estar acá con nosotros en nuestro taller. También a nuestros especialistas. Ahí está Francisco también, que salude. Muy bien. Y Ángela también. Y también queremos saludar al profesor Mario Fuentes, quien es el coordinador de PIE de Enseñanza Básica, y quien les habla, Daniela Recabal, coordinadora PIE del nivel medio. ¿Ya? Para comenzar este taller, queremos pedir la presencia de nuestro Señor. Y para ello, los invito para que podamos cerrar nuestros ojos para orar. Padre Celestial, que mora en la altura de los cielos, agradecidos estamos de usted por sus cuidados y por sus bendiciones, por esta oportunidad que nos da de compartir con nuestros cuidados, por tener también la posibilidad de demostrar nuestro cariño y nuestro aprecio hacia ellos y hacia sus hijos. Queremos pedir que tú puedas dirigir este taller, que tú puedas estar con la doctora, Señor, que va a tener parte activa en este taller, y también a nuestra apoderada que nos va a orientar en relación al tema de la credencial de discapacidad y algunos beneficios que se pueden obtener. Queremos que tú nos bendiga grandemente, que puedas seguir ayudando a cada apoderado, les dé sabiduría para criar a cada uno de sus hijos. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a avanzar con nuestra programación. En este momento le corresponde la palabra a nuestra primera invitada. Tenemos dos, este programa, bien decía Daniela, se divide en dos grandes ramas, ¿cierto? La primera es una intervención médica, ya voy a presentar a la persona, y también una apoderada nuestra va a hablarnos sobre cómo conseguir la credencial de discapacidad, así que va a estar muy interesante. Dejo con ustedes entonces, en este momento, a la doctora Evelyn Astete. ¿Está por ahí? No la veo ahora. Ahí está, ahí está. Ella es neuróloga, ya la conocemos desde hace algún tiempo, participa activamente en algunos requerimientos que como colegio desarrollamos. Estamos contentos de que pueda acompañarnos en este momento, doctora. Así es que, sin más preámbulos, dejo el tiempo con usted para que pueda hablarnos y podamos conocerla. Muchas gracias por la presentación. Evelyn Astete, mi nombre, neuróloga infantil, recién salida del horno, como se dice, apoderada también del colegio, de un hijo en sexto básico de Javier, varios lo conocen ya, un hijo que también es del trastorno del espectro autista. Quizá contarles un poquito que mi mayor motivación, o una de las mayores motivaciones en el área de la neurología infantil, evidentemente fue gracias a entender, a conocer un poquito más acerca de este espectro, de todo lo diverso que podíamos ser, y también tratar de compartir un poquitito lo que uno sabe hacia a las otras personas también, y también apoyar desde ese punto de vista. Bien, esta presentación trata tópicos como bastante generales acerca del TEA, también aclarar ciertos puntos que yo sé que todos manejamos bastantemente como entre nosotros mismos, y dado que ya estamos como familiarizados con el concepto, pero también quizá llevar como a colación ciertos puntos que quise como destacar, y también quizá más adelante no sabemos cómo poder abordar ciertas temáticas en puntual, en particular. Yo sé que todos sabemos más o menos un poquito acerca de lo que es el TEA.
es un conjunto de condiciones del neurodesarrollo, ya vamos a ver más o menos más adelante lo que es el neurodesarrollo, que se caracterizan por el inicio en tempranas etapas de la vida. Se describe incluso que hasta antes del primer año de vida nosotros ya podemos ver rasgos o signos clínicos que nos pudiesen dar unas luces acerca de un futuro trastorno del espectro autista en los niños, que se caracteriza por problemas en la comunicación e interacción social y comportamientos restringidos e intereses restringidos y repetitivos. Estos eventos, esta condición, fue descrita en el año 1943 y 1944 por estas dos personas, por Kanner y Asperger, y a través del tiempo ha ido evolucionando, cambiando nombres, cambiando clasificaciones, optimizando y aclarando ciertos conceptos relacionados, como para irnos ayudando más en cuanto al diagnóstico, a la búsqueda de los casos activos, y también un poquito a cómo los podemos ir manejando. Actualmente la noción es un continuo, ya no se habla del Asperger, no se habla del autismo, no se habla del no especificado, no se habla del trastorno desintegrativo infantil, sino que todo se habla de trastornos del espectro autista como un continuo de pacientes cuya prevalencia actual más o menos es el 1 al 2% de personas a nivel mundial. Se describe en el 2014 por la CDC en Estados Unidos que la prevalencia de niños con trastorno del espectro autista, de personas con trastorno del espectro autista, era 1 en 59 personas, más o menos misma prevalencia realizada acá en Chile en el año 2018, 2017 se hizo un estudio de prevalencia aquí en Chile de autismo y más o menos dio la misma proporción, el 1% aproximadamente de la población, y con una prevalencia mayor hacia los hombres. Cada 4 hombres que se diagnostican de TEA, una niña se diagnostica. Pero también hemos visto en la actualidad que esto es por un sesgo diagnóstico en cuanto a cómo nosotros interpretamos la clínica del TEA en las mujeres. Por lo cual se dice que incluso pudiesen ser equivalentes las proporciones. Y cuando hablamos de TEA, ¿de qué estamos hablando? Yo muchas veces a los pacientes les explico, porque muchas veces, ya sean TEA o no sean TEA, me dicen, no, pero es que mi hijo tiene estos intereses restringidos, no, pero es que mi hijo tiene estos problemas de integración sensorial, no, pero es que él se demoró en hablar. Nosotros cuando estamos hablando de TEA, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Es cómo nuestro cerebro se va desarrollando desde la infancia, o sea, cómo vamos estructurando nuestras redes neuronales, cómo vamos formando las bases que van a sentar nuestra cognición y nuestro desarrollar hacia adelante. Y las alteraciones de este neurodesarrollo pueden ser varias. Está el que nos convoca hoy en día como el trastorno del espectro autista, también están los trastornos o los problemas del desarrollo intelectual, y aquí caen las clasificaciones de la discapacidad intelectual, trastornos de comunicación, trastornos del lenguaje, déficit atencional, los tics, trastornos motores, trastornos de integración sensorial. O sea, vemos que no hay solamente un tipo de trastorno del neurodesarrollo. Por eso es que muchas veces los síntomas se pueden ir solapando entre las diversas enfermedades y no necesariamente todo lo otro va a ser un TEA. Lo cual también de repente tendemos a caer, y todo por el boom que tiene hoy en día el diagnóstico de autismo, todo clasificarlo como TEA, pero vamos viendo que no todos los niños TEA, o sea, no todos los niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo van a tener necesariamente un trastorno del espectro autista, sino que esta tiene criterios bastante establecidos para la medicina. Entonces, como ya le decía recientemente, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de TEA? Al trastorno autista, que antes se llamaba así, al síndrome de Asperger, al trastorno desintegrativo infantil, al trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que hasta el año 2012-2013 lo clasificábamos según el DSM-3, 4 en patologías en categorías. Lo clasificábamos en categorías. Clasificábamos que los niños eran o autistas o Asperger o eran no especificados, pero desde la inclusión del DSM-5 de la forma de diagnosticar en los nuevos criterios en trastornos del espectro autista, vimos que todo esto era parte de un continuo, no eran categorías rígidas de diagnóstico. Por lo que entonces llegamos a la conclusión de que es un TEA. Un TEA se caracteriza por 2 pilares sintomáticos generales, por 2 pilares. El pilar A, por un lado, están los problemas de comunicación e interacción social en diversos contextos, y tiene que ser, por eso lo podemos diagnosticar inclusive cuando ya son adolescentes o incluso en la adultez, porque tenemos que tener actualmente o el antecedente anterior de estos 3 primeros puntos: problemas en la reciprocidad socioemocional,
o sea, en cómo vemos que los niños tienen la calidad y la cantidad de interés social, en si logran o no logran compartir emociones, en cómo es el compromiso y la respuesta que tenemos en cuanto a la reciprocidad emocional. También tenemos que tener sí o sí deficiencias comunicativas no verbales. ¿Cuáles son estas? Problemas en expresar y comprender los diversos como contextos de la comunicación. O sea, la parte de la comunicación no verbal, todo lo que son los gestos, todo lo que son la parte como no verbal de la comunicación, estos niños TEA no tienen como la habilidad y tampoco logran compensar la dificultad de entender la parte no verbal de la comunicación. También el tercer punto es problemas para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. O sea, para que un niño sea diagnosticado TEA tiene que tener estos 3 puntos de problemas de la comunicación e interacción social. O sea, tiene que tener problemas para iniciar y para mantener charlas. Muchas veces dicen, mi hijo no es TEA o no puede ser TEA porque él mira a los ojos. La verdad es que puede mirar a los ojos, puede tener un contacto visual, pero no es un contacto que lo sostiene en el tiempo, no es un contacto que lo mantiene en cuanto a la calidad y la necesidad de buscar una interacción con otras personas, especialmente con los pares. Puede mirar a los ojos, pero para pedir algo, pero puede mirar, pero no está mirando a los ojos para compartir la información o para tener una interacción con la persona con la que está hablando. También debido a este punto, los niños también tienen más dificultades para reconocer cuando están sufriendo de bullying, porque no logran entender los comportamientos sociales adecuados. Y el segundo patrón, el segundo pilar diagnóstico necesario para el diagnóstico de TEA es que tenga patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, de intereses o actividades que se manifiestan por 2 de los 4. O sea, tiene que tener 2 de estos 4 puntos. Movimientos o habla estereotipada o repetitiva. Aquí las famosas estereotipias, cuando aletean, cuando están contentos por algo, saltan, cuando hablan de forma de esta prosodia particular que dicen los niños TEA. El otro punto es también insistencia en la inflexibilidad de rutinas o patrones, o sea que siempre están acostumbrados a hacer lo mismo, siempre están acostumbrados a las rutinas estructuradas, cuando uno los saca de su rutina no reaccionan bien, están acostumbrados a los mismos juegos, a los mismos patrones de comportamiento, a que todo sea muy predecible. Intereses muy restringidos o fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. O sea, mi hijo le puede gustar, por ejemplo, los autos. A muchos niños le pueden gustar los autos, pero este interés es muy restringido, o sea, no sale de cierto tipo de autos. Y es anormal en el sentido que ve videos en YouTube, busca todos los autos, los compra, los quiere, solamente habla de eso, establece comunicación con otras personas desde su interés restringido, y es como que siempre está pegado en el mismo interés mucho rato. Es distinto al resto de los niños neurotípicos en el cual pueden tener un interés restringido, pero no va a ser anormal en cuanto a su intensidad y en cuanto a su foco de interés. Yo voy a poder lograr flexibilizar o poder cambiar su foco. Por ejemplo, le van a gustar todos los autos Ferrari. Y solamente los autos Ferrari, si yo le regalo un auto que no es Ferrari, no le va a gustar. Ahí va a ser distinto a un niño que le gustan los autos, pero que acepta tolerar otro tipo como que le podemos incluir otro tipo de gusto. Y el cuarto criterio, hipo o hiperreactividad a estímulos sensoriales, y aquí está la parte de que me dicen los niños no les gustan los ruidos muy fuertes se tapan los oídos, se esconden, las texturas en cuanto a la ropa, las etiquetas, texturas en cuanto a la alimentación, que solamente es muy selectivo para comer un tipo de alimentación, o sea, solamente come eso. Vemos que de este punto tenemos que tener 2 de los 4. Y para poder diagnosticar un TEA tenemos que tener tanto problemas en la comunicación, en la interacción social, como patrones e intereses restringidos y restrictivos. No puede solamente haber uno, no puede solamente haber el otro, y tenemos que tener los 3 ítems en la parte del criterio A y los 2 de 4 en la parte del criterio B. Por eso, a eso voy de repente cuando dice mi hijo tiene ciertos rasgos, sí, tiene ciertos rasgos, pero no todos los niños van a ser por estos rasgos van a caer dentro de un TEA. Y lo siguiente también, porque tenemos que tener síntomas que causen un deterioro significativo, o sea, un niño que puede tener rasgos dentro del espectro, pero que no causan un deterioro en cuanto a su relación social, a su interacción con pares o en otras áreas de su funcionamiento, no va a ser un trastorno del espectro. Va a ser un rasgo del espectro autista, pero no va a ser un trastorno. Estos síntomas deben estar presentes en las primeras fases del desarrollo y no deben explicarse mejor por otra patología asociada. Y otro punto que les quería traer a colación aquí es que existen niveles de funcionamiento, pero no es niveles de severidad.
aquí vamos, mucha gente de repente dice, no, pero es que me dijeron que mi hijo tenía un TEA leve, por eso es un asma. O mi hijo es un TEA moderado, mi hijo no. En general nosotros no hablamos de severidad en ese punto de vista, nosotros no hablamos que un niño es leve, es moderado, es severo, es alto funcionamiento, es bajo funcionamiento, desde el punto de vista de cuán sintomático es el niño, puesto que podemos tener diferentes patrones en cada niño. Hay niños que pueden tener mucho mejor procesamiento sensorial, mucho más intereses restringidos y una capacidad bastante limitada de interacción social, pero hay niños que pueden tener una mucha mejor interacción social y caer en la parte de intereses restringidos y la parte sensorial. Hay niños que pueden tener cero habilidades sociales, pero pueden tener intereses bastante flexibles y pueden tener mejores habilidades sociales, y pueden tener otros, adecuada percepción, una adecuada función ejecutiva. Entonces, no todos los niños van a ser iguales. Yo conozco un niño TEA y diagnostico un niño TEA y no todos los niños van a ser igual que ese niño. Por eso es que nosotros hablamos de niveles de apoyo. Al nivel 1, que requiere un apoyo en general para lograr como iniciar la interacción, regular como la flexibilización de sus rutinas, pero que al inicio de la interacción va a necesitar un apoyo y después el niño puede seguir solo. El nivel 2 es donde requiere un apoyo sustancial, y el nivel 3 cuando realmente requiere un apoyo constante y continuo. En cuanto al diagnóstico, y es otro punto que es bastante necesario como traer a colación un poquitito, porque muchos de nosotros caemos al tiro en los exámenes para poder hacer un diagnóstico de autismo, y aquí están los exámenes como el ADOS, el MSAT, otros tipos de exámenes que utilizamos y que conocen bastante en la práctica clínica, pero el diagnóstico de autismo es eminentemente clínico. Nosotros al evaluar a un niño y al hacer la historia clínica y lo que vamos a ir viendo en cuanto al examen físico y la historia que nos reportan los padres, podemos hacer el diagnóstico de si el niño está dentro de un trastorno del espectro autista o no. Nosotros nos apoyamos de instrumentos que nos ayuden al diagnóstico, donde yo sé que ampliamente está conocido por todos, el ADOS o el ADIR. En general lo utilizamos cuando queda alguna duda clínica o cuando queremos hacer caracterización de este cuadro o queremos hacer un seguimiento, y en la práctica internacional en general se utiliza cuando queremos hacer investigación en pacientes TEA. Pero en teoría no lo necesitamos helados como para hacer un diagnóstico. Al contrario, que de repente dicen, no, es que no le pidieron helados, o sabe que le pidieron helados y helados salió que no era autista, pero el doctor me dijo que igual era autista. O al revés, el doctor me dijo, sabe que no es autista, yo le hice un helados y dio que era autista. Porque nosotros necesitamos la parte clínica para hacer la discriminación sintomática, y recién ahí podemos pasar a los instrumentos estandarizados para realmente decir si nos apoya, no nos apoya, nos complementa la información, pero nosotros no podemos hacer diagnóstico a partir de un examen. Bueno, el MCAT es una encuesta que se le hace a los padres en los niños más pequeños, hasta los 30 meses aproximadamente de vida, donde da como screening, donde aquí vamos a hacer como el riesgo en especial. Se puede hacer en las consultas, en APS en general, se puede hacer en los niños cuando están en los 2, 3 años de vida, se les realiza. También cuando hay antecedentes de hermanos TEA o familiares TEA en la familia, se puede hacer, y esto nos va a dar como un riesgo como herramienta bastante bueno, y los instrumentos clínicos para el diagnóstico, que como yo les digo, siempre nos apoyan, no hacen el diagnóstico en sí. Y biomarcadores, que es lo que se está viendo actualmente, que podemos realizar, lo que se está buscando es poder tener como biomarcadores que son exámenes o son constantes que podamos objetivar para el diagnóstico o para apoyar el diagnóstico de un niño TEA. Pero es bastante difícil por la variedad sintomática que existe en los niños. Como podemos decir, no todos los niños van a ser iguales, no todos los niños pueden seguir un patrón. No tenemos como un biomarcador específico que nos diga, ya, con esto el niño sí es TEA, con esto el niño no es TEA. El siguiente punto que quería traerles a colación es en cuanto a las comorbilidades de los niños en TEA. Existen múltiples comorbilidades o condiciones asociadas al diagnóstico de TEA. De hecho, el niño que es TEA tiene mayor riesgo de tener varios tipos de patologías asociadas, dentro de las cuales les quería traer a colación las que vamos a nombrar. La primera, discapacidad intelectual. Más o menos se habla que hasta el 50% de los niños que tienen un trastorno del espectro autista se ve asociada a ellos una discapacidad intelectual.
En general, la mayor cantidad son discapacidades intelectuales leves, pero igual están en variable severidad y que se asocian evidentemente a si tienen alguna otra enfermedad asociada, como epilepsia, y en general se va a ver más frecuente en mujeres. Por eso es que muchas veces las mujeres se diagnostican menos que los hombres, porque hacer la discriminación entre discapacidad intelectual y autismo en mujeres cuando ya evidentemente tienen una discapacidad intelectual más severa, va a ser más difícil. La segunda comorbilidad es la epilepsia. Más o menos en el 20% de los niños con autismo se puede diagnosticar una epilepsia al mismo tiempo. Se va a ver más frecuente en autismo sindrómico. Cuando yo hablo de autismo sindrómico me refiero al autismo que tiene una causa genética conocida. Por ejemplo, que es una de las más frecuentes en este país es el síndrome del X frágil, que es una discapacidad intelectual que se asocia en un bajo porcentaje a autismo, pero ahí vamos a ver que si tenemos estas dos enfermedades es más probable que tengamos una epilepsia. En los síndromes de Down también pueden haber un bajo porcentaje de niños con autismo y también con epilepsia, entonces va a ser más probable una epilepsia si es que hay una causa genética asociada al autismo. En mujeres también se ve un poquito más frecuente la epilepsia. En los niños que tienen una discapacidad intelectual va a haber más frecuente la epilepsia y también tiene una curva bimodal, o sea, es más frecuente que nosotros en la infancia, antes del periodo escolar podamos diagnosticar una epilepsia y también aumenta el riesgo de epilepsia en la adolescencia, para tenerlo en consideración cuando hay cambios de conducta, porque no solamente en epilepsia van a hacer estos movimientos anormales que estamos acostumbrados a asociar a epilepsia, sino que cambios de la conducta, vista fija, desconexión del medio, patrones respiratorios alterados, o sea, la epilepsia no solamente son los movimientos generalizados anormales a los que estamos acostumbrados. Otro trastorno muy frecuente en los niños autistas es el trastorno del sueño. Sobre el 90% de los niños con trastorno del espectro autista tienen asociado un trastorno del sueño. ¿Y en qué va esto? En insomnio, o sea, no se pueden quedar dormidos o despiertan muchas veces en la noche, tienen tiempos de sueño mucho más cortos, entonces dicen, no, mi hijo se despierta a las 6 de la mañana todos los días y ya no duerme más. Tienen periodos de sueño más cortos, o también por problemas conductuales tienen malas higienes de sueño, porque no se van a la cama a la hora necesaria, porque porque las rutinas de alimentación no son las adecuadas, entonces tienden a comer alimentos que tengan mucho contenido de carbohidratos en la noche, entonces están con mucha más energía, porque los papás les pasan las pantallas para que el niño se entretenga y las pantallas alteran el patrón de sueño, entonces es multifactorial por qué los niños tienen más problemas del sueño, pero sí se describe que basalmente el niño autista, más del 90% de los niños tienen más trastornos del sueño. Y el tener un trastorno del sueño sí o sí se va a asociar a que vayan a haber problemas conductuales. O sea, si yo no duermo bien en la noche, en el día voy a estar más distraído, voy a estar más irritable, voy a reaccionar más mal si me molestan, voy a llegar y mandar un manotazo si es que alguien me dijo algo que a mí no me gustó, entonces va como de la mano. Por eso es que uno siempre insiste tanto en la adecuada regulación del sueño. Trastornos gastrointestinales, también hay mayor frecuencia de trastornos gastrointestinales como reflujo gastroesofágico y también cuadros de constipación, de diarrea. Y otros trastornos motores, como vemos también que los niños siempre se dice que son como descoordinados así que no se tropiezan más fácilmente o no son buenos para la actividad física. Los niños en general TEA son más descoordinados, pueden tener más prevalencia de estereotipias y también de trastornos por tics. Y en cuanto a la comorbilidad o las alteraciones conductuales o psiquiátricas que podemos ver en los niños TEA, el déficit atencional, entre un 30 a un 90% de los niños TEA pueden asociarse a un déficit atencional, donde van a primar, cuando son más chiquititos, los síntomas de impulsividad e hiperactividad, niños que toman riesgos desmedidos, que se suben a lugares donde se pueden caer y no miden no miden el riesgo que están tomando en sus conductas, que interrumpen, que hablan, que no respetan turnos, y también la parte como inatenta, la parte de inatención, donde los niños cuando ya van creciendo un poquito más en la etapa escolar, incluso hacia la adolescencia, se describe que también impresionan más inatentos porque tienden a hiperfocalizar sus intereses restringidos.
O sea, podemos pensar que el niño no está prestando atención o no quiere hacer su tarea o es muy inatento, pero en realidad el niño está tan metido en su interés restringido que la verdad es que no presta atención porque no le interesa y porque está muy pensando en su interés restringido. También tienen hasta un 40% de asociación a trastornos ansiosos. Los trastornos ansiosos como ansiedad generalizada, ansiedad social, ansiedad de separación, tienen más riesgo de fobias específicas y también tienen más riesgo o mayor prevalencia de trastornos obsesivos compulsivos, mayor prevalencia que en la población en general. Igual tener como bastante índice de sospecha, estar como bastante pendientes de esto porque esto en general se desarrolla altamente en muchos niños y no solamente solo en relación a sus intereses restringidos, porque muchas veces, claro, es muy obsesivo en su interés restringido, pero también el niño pudiese estar teniendo un TOC, una obsesión y una compulsión asociada que nosotros no estamos evaluando porque vemos que es solamente parte de su interés restringido. Y muchos niños lo van a expresar cuando son más chiquititos, especialmente con irritabilidad, agresividad. También hay más frecuencia de trastornos del ánimo, hasta el 50% de los niños y adolescentes en especial autistas pueden asociarse a trastornos del ánimo como depresión, trastornos bipolares, en especial cuando son adolescentes que tienen bastante conciencia social, que tienen que ya se dan cuenta de su diagnóstico, se dan cuenta de sus limitaciones y son niños que por sus mismas dificultades hacen más cuadros depresivos porque ellos se dan cuenta de lo que deberían poder lograr o lo que debería ser lo, entre comillas, esperable de sus conductas y ellos no las logran. Especialmente cuando ya están en las relaciones como interpersonales, cuando quieren buscar una polola y no lo logran porque no lo toman en cuenta. Ahí los niños empiezan a caer más en esta área como de la depresión. También se describe que hasta un 6% de los niños autistas pueden tener esquizofrenia. O también pueden tener episodios psicóticos autolimitados. Es muy poco frecuente, pero también se describe. Entonces dice que, y catatonia también, episodios catatónicos. La catatonia considerada como un trastorno en el cual el niño como que tiene una regresión inesperada de sus habilidades motoras, así como que de repente es un niño bastante funcional y después deja de moverse, deja de hacer sus actividades, y también un cambio en el estado mental, como apatía, como que no hacen las cosas que estaban acostumbrados a hacer, no disfrutan de lo que están haciendo, entre otros. Entonces, si bien es bastante poco frecuente estas dos últimas comorbilidades, igual es algo donde tenemos que tener ojo, porque existe una mayor frecuencia en cuanto a la población en general de episodios de esquizofrenia y episodios catatónicos. Para avanzar un poquito, y en cuanto al manejo, el manejo va a ser de 3 pilares principales. Lo principal aquí es la familia, integrar a la familia al manejo del niño, puesto que esta es una condición que la van a llevar de por vida, entonces tenemos que saber cómo manejarlos y saber qué es lo que vamos a ir esperando en cada etapa de su desarrollo. Trabajar la anticipación y muchas veces utilizar los intereses restringidos del niño como para nuestro beneficio. Si nuestro hijo está muy obsesionado con los aviones, y nos cuesta un poquito la parte de las matemáticas, pongamos aviones en los ejemplos de ejercicios de matemáticas, porque les va a gustar y de esa forma va a enganchar con el ejercicio, con la actividad. Siempre también trabajar la anticipación en cuanto a las rutinas. Una de las cosas que es más desestructurante muchas veces para los niños es cambiarle su rutina que tenían puesta desde antes y que no sea predecible. Entonces, trabajar siempre con anticipación de actividades y utilizar sus intereses restringidos es una buena forma en cuanto al manejo que podemos hacer en la casa. Fomentar la autonomía, puesto que estos niños van a hacerlo en el futuro adultos y tenemos que lograr que ellos tengan la mayor independencia posible y pueden potenciar al máximo su desarrollo. Otra arista del manejo es el no farmacológico, que es el principal que nosotros apuntamos desde el momento del diagnóstico y a través de toda la vida, en el cual vamos a ver que hay un enfoque médico, donde es esencial el pediatra en el seguimiento y muchas veces en la pesquisa inicial, pero que lamentablemente vemos que muchas veces no viene del pediatra la derivación, pero sí el pediatra es como fundamental, puesto que va a ir en los controles de niños sanos. El manejo con neurólogo, puesto que el neurólogo va a hacer el diagnóstico y también va a ir a la pesquisa de las alteraciones
que hablamos recientemente de las comorbilidades, y psiquiatra. Yo sé que muchas veces uno dice psiquiatra y se asusta, pero el psiquiatra es bastante fundamental dentro del manejo de los niños TEA, especialmente cuando ya van hacia la adolescencia, porque muchas aristas que vimos en las comorbilidades recientes, como las partes ansiosas, las partes del ánimo, la esquizofrenia, que el neurólogo no va a manejar, no es su área de desarrollo. Entonces nosotros nos ayudamos bastante del psiquiatra para que nos apoye en cuanto a la terapia, y en especial cuando los niños ya van en la adolescencia, adultez temprana y hacia la adultez, como van primando más las comorbilidades en ese área, en el área más psiquiátrica, es muy necesario que tengamos también, no el susto de decir puta psiquiatra, sino que apoyar desde ese punto de vista. Y los otros pilares del manejo, como la fonoaudióloga, el terapeuta ocupacional, la parte psicológica, la parte genética, los niños con trastornos motores asociados, y cada uno va a ir aportando desde su arista, desde su punto, desde su área de desarrollo, en aportar al desarrollo integral de nuestros niños. Y siempre las terapias tienen que ser lo más precoz posible. En cuanto al tratamiento farmacológico, algo muy importante y siempre traer a colación es que no hay un tratamiento contra los síntomas nucleares del TEA. O sea, no hay un medicamento que yo le voy a dar al niño para que se mejore de los problemas de interacción social, no hay un medicamento que yo le voy a dar al niño para que deje de tener intereses restringidos. No existe un tratamiento farmacológico que vaya hacia eso. Nosotros lo hacemos, intentamos regular un poquito esa conducta a través de lo no farmacológico. Pero el manejo farmacológico lo vamos a utilizar directamente a las comorbilidades. Más o menos dos tercios de los niños TEA usan medicamentos para tratar las alteraciones comórbidas que tienen, dentro de los cuales los que están aprobados por la FDA y los que más utilizamos son los antipsicóticos atípicos como la risperidona o el aripiprazol, que no solamente lo usamos en niños TEA, sino que lo podemos usar en muchas patologías de origen neurológico, pero que tendemos a usarlo más en los niños TEA por el efecto contra la irritabilidad y contra la agresividad que logramos. Pero también podemos utilizar psicoestimulantes como medicamentos para la concentración, como medicamentos, ahí está el famoso metilfenidato, que lo vamos a utilizar para lograr concentrarlo más al niño, como por la alta prevalencia de trastornos de déficit atencional. Antidepresivos, que los vamos a utilizar tanto los síntomas ansiosos, o los trastornos ansiosos, como los trastornos del ánimo, donde utilizamos como la fluoxetina, la sertralina. También en cuanto a los trastornos del sueño, nos apoyamos bastante del uso de melatonina, diversos hipnóticos para poder manejar la parte del sueño, puesto que ya les dije que era muy esencial que un niño duerma bien, y no solo un niño autista, sino que un niño de cualquier tipo, incluso neurotípico, que no duerme bien, va a tener más riesgo de problemas conductuales, así que no solamente esto es a los autistas, sino que también es a otros tipos de niños y de patologías en general. Niños que se asocian a epilepsia, vamos a utilizar antiepilépticos, o sea, existe una alta gama farmacológica de la que nos podemos ayudar, y sabemos que los niños TEA en general, a medida que van aumentando la edad, van necesitando mucho de estos fármacos para ayudar a regular ciertas actitudes o ciertas condiciones que van a ser maladaptativas, y que más que maladaptativas por gusto, sino que se ha visto que son comórbidas, o sea, que son alteraciones que no es que lo críe mal, no es que el niño es porfiado, no es que el niño es mal educado, mal criado ni nada, sino que es algo que está, que es comórbido a su condición basal, y que necesitamos tratar para que este niño se pueda integrar de mejor forma en la sociedad, y que no tenerle miedo a los medicamentos. Y el último punto es acerca de las terapias alternativas en TEA. Yo sé que a raíz del aumento de la explosión en casos que se ha dado en este último tiempo acerca de TEA, existen muchas terapias que muchas veces nosotros hemos visto decir, esta terapia dice que cura el autismo, yo le doy esta dieta y dicen que lo cura, yo le hago este tipo de tratamiento, le doy cloro y dicen que va a disminuir los síntomas. Está muy de moda que también las personas como que tienden a sacar ciertos beneficios económicos a través de la desesperación de los padres en cuanto a tratar a tratar una, entre comillas, patología que estamos viendo en un desarrollo que no sigue la norma de nuestros hijos. Hasta un 54% se describe de niños TEA, de familias con niños TEA, utiliza terapias alternativas para manejo de los niños, donde las más frecuentes son dietas especiales o suplementos alimenticios, lo que más se va a utilizar. También existen otros tipos de terapias como la acupuntura, la quiropraxia, terapias de quelación, oxígeno hiperbárico, agentes inmunológicos,
En general son todas terapias costosas que no tienen evidencia científica que avale estas terapias. Uno puede buscar en revisiones científicas estandarizadas si es que los estudios que avalan estas terapias tienen la validez científica necesaria o están aprobados a nivel internacional, y vamos a ver que ninguna de estas terapias está avalada. Algunas incluso pueden ser hasta dañinas. Ahora, no es que no sirvan. Por ejemplo, la acupuntura tiene harta evidencia de que sirve y que puede resolver síntomas ansiosos, de que puede ayudarnos a disminuir ciertos cuadros como depresivos o dolencias corporales, y eso está bastante bueno. Pero a lo que voy yo es que estas terapias no van a curar, no van a sanar, ni van a disminuir como el diagnóstico o la condición que subyace al niño autista. Por lo que podemos apoyarnos de repente siempre como con harto juicio, con harto criterio, y siempre avalado por un médico que pueda ir acompañando el proceso, porque vamos a ir como ayudándole y vamos a ir diciendo, ya sí, esto lo podemos hacer, sabe que esto, aparte de no tener evidencia, va a ser incluso dañino, o podemos beneficiarnos de este efecto de esta terapia complementaria para poder buscar cierto objetivo. Entonces esto no es un no tajante. Hay unas que sí, pero en general no es un no tajante, pero sí es algo que tiene que ser bien llevado y bien instaurado. Incluso hay otras terapias hoy en día que van a la microbiota intestinal para reducir como la inflamación a nivel cerebral y eso disminuir los síntomas nucleares de TEA, que está teniendo bastante evidencia. Pero, como les digo yo, ninguna de estas terapias va a reemplazar un manejo conductual, puesto que ninguna de estas terapias va a ser curativa, porque el TEA no es una enfermedad, no es algo que tengamos que curar. Para finalizar, entonces, decir que lo principal aquí en el TEA, en esta presentación chiquitita que les quise hacer, es como manejo de las comorbilidades. O sea, cuando tenemos el diagnóstico del niño TEA, siempre sucede que hay un quiebre, es como una crisis normativa a nivel familiar. Y una vez que logramos como seguir hacia adelante y enfocarnos en el bienestar superior del niño y todo, tenemos que hacer el manejo de las comorbilidades asociadas, porque es muy probable que sí las tengamos, ¿ya? Por eso es muy importante un chequeo neurológico frecuente, que si pesquisamos una alteración podamos intervenirla, podamos estar siempre con el alto índice de sospecha. Debemos entregar las herramientas necesarias a los niños, niñas y adolescentes TEA para poder estimular su potencial de desarrollo al máximo. Como digo yo aquí, no lo vamos a curar. Una profesora también siempre dice eso, una muy querida profesora, no lo vamos a curar, pero lo podemos ayudar mucho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Manejo de las comorbilidades, evaluaciones neurológicas frecuentes, bajar la edad del diagnóstico, ojalá pesquisar a los niños lo más chiquititos posibles para poder intervenirlos desde pequeños, y una inclusión escolar sin etiquetas. No encasillar al niño porque el niño es TEA o porque tiene unos problemas, no va a poder lograr su máximo potencial. Así que eso es como lo que quería contarles acerca del TEA. Cualquier duda, cualquier pregunta, creo que tenemos un poquitito de tiempo, o parece que estuve como bien al límite, pero contenta de traerles este tema y ojalá les haya gustado. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora y ahora vamos a pasar a una parte muy importante, ¿ya? Que nos va a ayudar una apoderada. Le agradecemos a ella desde ya esta invitación, sabemos que no es fácil, pero le queremos dar la calma, la tranquilidad para que ella pueda presentar lo que hoy nos trae, ¿ya? Sin embargo, voy a comenzar yo las primeras 2 diapositivas y luego va a hablar ella, ¿ya? En este apartado vamos a hablar sobre el tema de la credencial de la discapacidad. Y la apoderada que lo va a presentar es Elizabeth Quilaqueo, que su hijo va en 4º año medio. ¿Quiénes pueden obtener la credencial de discapacidad? Las personas naturales cuya discapacidad haya sido certificada por la CONPIB. ¿Para qué sirve? Se preguntarán ustedes. Las personas en situación de discapacidad que tengan la credencial de discapacidad podrán acceder a distintos beneficios. Quizá antiguamente se pensaba que se podía discriminar a la persona por el hecho de tener la credencial. Sin embargo, hemos progresado y ahora se puede acceder a distintos beneficios e incluso se puede blindar a nuestros estudiantes teniendo esta credencial. ¿Cuáles son estos beneficios?
uso de estacionamiento exclusivo, postulación a fondos concursables de Senadis, acceder a los beneficios dirigidos a las personas en situación de discapacidad, brindados también por Senadis y por otras instituciones públicas, postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales asociadas a la condición de discapacidad. Quiero aquí decir que Senadis es el Servicio Nacional de la Discapacidad, para aquellos que no saben. Y a continuación, nuestra apoderada, Elizabeth, hizo todo el proceso para obtener la credencial y también postular al subsidio económico, ya que son dos cositas. Es por ello que ella nos va a contar y nos va a decir el paso a paso de lo que ella hizo, y es importante que usted tome nota, ya como sugerencia vaya a buscar una hojita, un lápiz, porque es necesario conocer este paso a paso para que usted pueda acceder a esta credencial y a este subsidio, ¿ya? Así es que ahora le damos el pase a nuestra querida apoderada, que ahí active su micrófono para que también pueda presentarse, ¿cierto? Y comenzar. Adelante, apoderada. Gracias, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, soy una apoderada de un hijo de ya cuarto medio, 17 años entrando ya a la adultez, a un hijo, en el cual esto comenzó hace un año antes de la pandemia, cuando mi hijo iba en primero medio. Hacer el trámite para obtener la credencial. Porque la verdad, sinceramente, los hijos con TEA tienden a ser un poco más exhaustivos con el tema alimenticio, con la vestimenta. Ejemplo de vestimenta, mi hijo no es una talla M, pero a él le gustan las ropas XL. No le gusta sentir su ropa en la piel, le molesta, se sofoca. Entonces todo eso va generando un gasto. Entonces, ¿qué hice yo? Consulté con una amiga muy querida, señora Eva, un apoderado también. Ella me orientó más o menos en el tema. Entonces yo, ¿qué hice? Me dirigí al Compin. El Compin, que está ubicado en la calle Ricardo Vicuña, al ladito de Chile Atiende, más o menos dando el dato para que se vayan ubicando. Fui al Compin a solicitar el formulario para obtener mi credencial de discapacidad, en el cual, no se asusten, porque es mucho formulario, hay que llenar. Uno como que entra un poquito de pánico, pero no, ya, ok, por parte. Entonces, yo este trámite lo hice 100% en el tema de la salud pública. Mi hijo se atendió con la neuróloga en el hospital, con la psicóloga del CEFAN, que corresponde por mi sector donde vivo, en fin. Entonces, con todos esos documentos me dirigí a mi CEFAN, el cual me corresponde a mí. Esos documentos los tiene que llenar un doctor en mención familiar o la neuróloga que está tratando a su hijo o hija en este caso. Para el doctor llenar este formulario hay que mostrarle la evaluación de la fonoaudióloga, todo lo que es el tema PIE, fonoaudióloga, psicopedagogo, psicólogo, profesora diferencial, la evaluación de la neuróloga también, que evalúa en este caso a nuestros hijos, y lo más importante, el formulario que entrega el especialista, que en este caso es el psiquiatra. El psiquiatra. Entonces, el doctor, a ver todos estos papeles, documentos, lo va llenando y va evaluando y llenando el formulario. Es un poquito demoroso, aproximadamente una hora más o menos en que él tiene que ir viendo, leyendo todo eso. Después, cuando el doctor llena todos estos formularios con los especialistas, hay que dirigirse con el kinesiólogo, porque el kinesiólogo hace una evaluación a nuestros hijos, una evaluación como de motricidad en general y de sociabilidad. No sé, o sea, no me recuerdo mucho cómo se llama ese test, pero a lo mejor un profesional lo debe saber, pero es uno que específicamente hace el kinesiólogo. Ese es el paso a seguir. Después que llene el formulario kinesiólogo, todos estos documentos me dirijo nuevamente al Compin y lo entrego. Algo muy importante que hay que hacer
es sacarle copia a todos los documentos. Es muy importante. Incluso hasta el documento que entrega el psiquiatra de la evaluación del hijo, hay que sacarle siempre la copia. ¿Por qué? Porque estos documentos se entregan a Compin y de Compin, si no me equivoco, se envían a Santiago. Entonces va y para que no se extravíen, evitarnos tanto problema, entonces mejor sacarle copia a todo. Después de esos documentos, entre 2 a 3 meses, tengo el resultado. El resultado me dice, me van a llamar, pero mejor consultar siempre, consultar. ¿Y qué hice yo? Me dirigí al registro civil a consultar si había llegado la credencial, en el cual 2 o 3 meses aproximados, y sí, llegó la credencial. Es un documento que después uno tiene que plastificarlo. Y automáticamente uno ingresa a la ficha social de hogares y tiene que salir en la ficha social de hogar persona, los nombres, los RUT de los hijos, la familia que está, y abajo dice persona con discapacidad, 1. Tiene que salir en la ficha social de hogares ya una persona con discapacidad. Eso es más o menos el trámite que hay que hacer. Pero lo más importante de hacer este trámite a través del CEFAM de consultorio es solicitar una hora con la asistente social. La asistente social se encarga de agendar las horas. A uno la llaman, señora Elizabeth, tengo la horita ya con el doctor, tengo la horita con el kinesiólogo. Entonces, asistente social cumple un rol muy fundamental en el tema de estos trámites que son un poquito demorosos, 3 semanas, menos del mes, pero es algo constante que hay que tener paciencia y se va a dar. Esa es como la primera parte. Después de que mi hijo tuvo la credencial, que lo evaluaron los doctores, un Compin, y mi hijo sale con un 20% de discapacidad leve. Entonces, después de esa, se puede decir, de esa evaluación médico, con esta credencial, pasó tema pandémico, 2 años, entonces cuando ya se empezó como más o menos a arreglar el tema de la salud, ya empezaron a habilitar más horas para otro tipo de trámites, no tema COVID, me dirigí a la municipalidad porque quería que mi hijo obtuviera un subsidio de discapacidad. Al dirigirme a la municipalidad, me entregaron nuevamente documentos, pero eran mucho menos que el primero, porque ya tenía lo importante que era la credencial de discapacidad de mi hijo. Volví nuevamente cuando la municipalidad me entregó estos documentos para, creo que en la oficina de subsidio y discapacidad, en la municipalidad. Sí. Entonces me dirigí nuevamente con los documentos que me entregaron, fui al CEFAM y solicité nuevamente ahora con la asistente social. La asistente social tomó estos documentos que me entregaron, pero este era mucho menos. Es una evaluación de la psicóloga y llenar el formulario el doctor. En este caso era mención, doctor en mención familiar. Siempre hay que ser familiar o neurólogo. Entonces, la psicóloga se encargó de llenar muchos formularios de mi hijo, pero ahí, nuevamente, el programa PIE me ayudó a solicitar todos los documentos que necesitaban, todas las evaluaciones, ¿cierto? Sí. Fonoaudiológico, psicológico, profesora diferencial. Aquí cumple un rol muy importante el programa PIE, me ayudó bastante. Yo necesito tal documento, en el momento las profesoras, psicólogas, todo, fonoaudióloga, enviaron por medio, se puede decir en ese entonces, no era presencial porque estábamos en pandemia, pero sí, puede decir por la forma como para imprimir, no sé cómo le llamará. Digital, escaneado. Claro, algo así, sí. Gracias.
Y después saqué copia, y se envió todo a la psicóloga. En este caso la psicóloga, porque estaba la psicóloga evaluando a mi hijo, viendo a mi hijo en el tema CEFAM. La psicóloga llenó todo el formulario, llenó completo, y después me los entregó, y después la asistente social ya me tenía a la hora con el doctor. Y el doctor nuevamente llenó formulario y me los entregó, y después yo fui a la municipalidad a entregar este documento, en el cual se demoraron como un mes en llamarme de que mi hijo había obtenido el subsidio de discapacidad. Pues estaba muy contento porque es un trámite bien como engorroso en el sentido de muchos papeles todos, pero que dio su fruto. Entonces, y mi hijo actualmente, ahora en enero, recién empezó a recibir su subsidio de discapacidad en la caja Los Héroes, el que toma el caso de los subsidios, esas cosas, y el valor aproximado es 77.000 infracción, lo que mi hijo se paga mes a mes, pero en este caso yo soy la tutora, uno es la que se dirige a hacer el trámite, o sea, a pagar, a cobrarse, perdón. Sí. Lo que sí sé es que después mi hijo, antes de cumplir la mayoría de edad, que ya luego, 18 años, se vence el subsidio y tengo que empezar a hacer el trámite para, se puede decir, la pensión básica de invalidez, que ese ya es otro trámite que tengo que hacer a futuro. Pero lo interesante es aquí el tema de que nuestro hijo reciba su platita, que él nos ayuda económicamente a la familia, a mí personalmente, la ayuda a él también, es un aporte, no están las situaciones muy buenas como para decir no con un sueldo, sino que esto ayuda y beneficia, porque yo sé que mi hijo todos los meses va a tener un dinerito y voy a suplir algunas necesidades que él necesite. Es un poco engorroso el trámite, pero cuando uno le pide la ayuda a Dios y pone a Dios personas en el camino, se va dando y esto se va haciendo, se va fluyendo y se va dando todo. Pero siempre, papito, al que quiera tener la credencial de discapacidad y después los subsidios, apoyarse al asistente social, es muy fundamental. Y en los CEFAM hay asistentes sociales, hay todos especialistas, todos para que a uno le puedan ayudar a este trámite. Y hasta el día de hoy ha resultado, y gracias a Dios ya mi hijo se paga su pensión todos los meses. No sé si habrá alguna duda, eso es más o menos lo que yo viví y lo que pude, el trámite que pude hacer con el favor de Dios y la gran ayuda de un apoderado que es señora Eva, que se agradece mucho porque ella siempre ha estado ahí apoyando también. Entre todos nos ayudamos, el apoderado, las mamitas. Eso es más o menos lo que puedo comentar. No sé si habrá alguna duda. No sé. Quizás cuando conversamos antes también, contar a los apoderados qué otro beneficio pudo postular gracias a esto que nos está contando. Sí. Bueno, el tema de mi hijo igual ha sido un tema, es como de repente es muy bendecido, agobiante, son muchas emociones que una mamá y familia vive, las crisis de mi hijo y tantas otras cosas, y de repente se pone violento y que esto, todo, son procesos, pero dentro de todo hay muchas bendiciones, se puede decir. Y la bendición que yo he recibido aparte también es ganarme un subsidio, que es muy difícil de obtener, que el DS49, que es un subsidio que es obtener una vivienda sin tema hipotecario, sin banco. Y este subsidio creo que aproximado ahora está en 32 millones, porque eran las alzas. Ese subsidio puede optar a tener una casa nueva o usada. En este caso yo opté por una casa nueva de inclusión. ¿Qué significa nueva de inclusión? Que una inmobiliaria, sus casas son por hipoteca, banco, pero hacen unas casas que son de inclusión con este subsidio de ese 49. Entonces yo ahora estoy en la lista, esperando en Dios, que me llamen pronto para tener mi casita nueva en Los Ángeles, porque yo soy de sector rural, Duqueco, y se hace difícil de repente
que ir con el hijo al hospital, que ir con el hijo al médico, que esto, todo el consultorio, entonces quedamos muy retirados. Entonces yo pude optar a una vivienda en Los Ángeles, en la cual estamos esperando. Un año más puede que esté, pero la cosa es que está. Sí, con la ayuda, gracias a Dios. Entonces, esa otra bendición y el puntaje, el puntaje consiguió porque mi hijo, por su tema de discapacidad, que sale en la ficha social, me dio el doble de lo que yo no hubiese podido optar por este subsidio, pero mi hijo me dio el doble de puntaje y pude obtenerlo. Sí. Y también es bendición también en el sentido de que mi hijo puede optar a becas. Presidente de la República, tenemos apellido indígena, así que igual a la beca indígena. ¿Y eso qué beneficia que mi hijo tenga la credencial? Que lo priorizan. Entonces Nicolás ahora se está pagando, aparte de su subsidio de discapacidad, se paga de su beca Presidente de la República, que también le piden un porcentaje en nota, todo, pero siempre los niños con el tema de su credencial no lo dejan a un lado, sino que lo acomodan hasta que tenga su beneficio de estudio. Así que ha sido bien bendecido por ese lado mi hijo en el tema económico, en ayuda a él, para beneficio de él y para nosotros como familia también. Sí. Eso más o menos es lo que podría hacer. Gracias, señora Elizabeth. Ella estaba muy contenta el año pasado en la matrícula. Nos comentó ahí junto a la profesora diferencial sobre este beneficio y dijo, yo quiero compartir mi experiencia con otros papitos. Así es que se dio la oportunidad y le agradezco de todo corazón porque me decía que estaba nerviosa, pero lo hizo excelente. Bueno, la verdad, agradecerle mucho a los apoderados por su participación, por el complementar sus ideas aquí, entre ellas su sabiduría y sus experiencias. Es súper enriquecedor. Agradecer también a todo nuestro equipo, porque esto es algo de instruirse a diario para facilitar o dar mejor calidad del pasar por nuestro colegio a nuestros estudiantes y a nuestros apoderados. Así que damos las gracias a la doctora, a las apoderadas, a nuestros estudiantes que a lo mejor estuvieron por ahí de oyentes y al equipo que se forma en nuestro CEAL. Y con eso yo creo que terminamos ya hoy nuestra tardecita, obviamente finalizando con una oración para que nos acompañes, Mario. Ya, vamos a orar, apreciados. Inclinemos el rostro. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta tarde por esta hermosa e interesante instancia que nos regalas de poder conversar, compartir experiencias, Señor. Gracias por este momento, gracias porque entendemos y hemos comprendido que tú siempre estás al control de todo y deseas lo mejor para tus hijos. Acompáñanos en el resto de esta tarde, bendice a nuestros alumnos y a sus familias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.